Hola, este podcast empezó como muchas de las cosas de la vida, sin tener todo claro. Solo que éramos dos amigas con caminos y tiempos similares, exprimiendo la experiencia de los cambios de idioma, de ritmo, de identidad, y que ambas teníamos al yoga como herramienta para mirar la vida. Pero ojo, esto no es una conversación sobre yoga, sino de cómo algunos aprendizajes de esa práctica la traspasan y aparecen para ser usados en la vida diaria. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Todos los caminos llevan al mate. Este es nuestro primer episodio de esta reunión que vamos a tener constantemente, ojalá para compartir un espacio de vivencias entre mi queridísima María José Fuentes y la presente Jerico Zambrano. Aquí estamos porque queremos comentarles y contarles y compartirles cuán importante pueden haber sido los aprendizajes vividos durante nuestras prácticas como yogis, entre comillas yogi o yoginis, simplemente practicantes de yoga, y luego convertirnos en profesoras de yoga para compartir también esa herramienta. Todo lo que hemos aprendido durante ese camino andado, yo creo que nos une y ya les vamos a ir contando cómo somos y quiénes somos cada una, pero nos une porque nos dio un set de herramientas. El haber practicado durante años y el haber experimentado la práctica durante años nos dio un set vivido, vivenciado, realmente integrado, de, sin darnos cuenta, cada llave inglesa o cada respiración correspondiente a la posible solución de una situación difícil o caótica, de esas que nos pone enfrente el mudarse de un país a otro. Entonces, María José, ¿desde dónde nos estás hablando ahora para empezar a compartirlo? Bueno, sí, hola a todos y a todas. Gracias, Geri, por esta introducción. Bueno, nosotros nos decimos Geri y José, además, porque quizá no nos van a escuchar todo el rato decir María José y Jerico. ¿Cierto? Yo estoy desde Francia, París en particular. Llevo aquí ya 2 años y unos meses viviendo. Em, Me vine, bueno, estuve yendo y viniendo en realidad más tiempo, como un año antes, para ver cómo me sentía acá, cómo me sentía también el invierno de acá, que era algo, un gran desafío. Y no me vine a probar suerte, me vine también porque tengo un vínculo sentimental, amoroso con un francés. Y decidimos probar cómo nos iba estando juntos acá. Eh, Porque muchos me han preguntado, ¿y por qué no en Chile? ¿Por qué no se vinieron a Chile, no se fueron a Chile? Bueno, porque hay familia de por medio, hay hijos de por medio y la decisión fue venirse acá. Y, y ha sido un periodo interesante, que es algo que hemos compartido mucho con la Geri, a través de muchos mensajes de voz, algunas llamadas, de videollamadas, O sea, ya porque, habíamos agarrado experiencia en hacernos pequeños podcasts nosotras a través del WhatsApp, sí, sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y fue bonito porque vivimos el periodo de preparación de migrar en Chile Mm. casi al mismo Sí, tiempo. Yo me sí. vine unos meses antes que Geri y nos acompañamos también en ese proceso de ya, nos vamos, llegamos, Sí, sí, y cómo ha sido para cada una también llegar a un país, quizás Francia, con una cultura un poco más similar a lo que es Latinoamérica, pero para Geri totalmente distinto. Así que Geri, cuéntanos tú, ¿dónde estás? yo estoy en Taipei, Taiwán, República de China. Hago paréntesis porque hay mucha gente que no sabe distinguir entre Taiwán como República de China y la República Popular China, que es ese gran pedazo de tierra que es China territorial. ¿Ok? Taiwán es una isla chiquitita que está justo casi al lado, pero hay que cruzar mar. Eso es para que se ubique más o menos geográficamente. No es la gran China, es China, pero chiquitito. No, no voy a poner a hablar mucho de historia, pero estoy ahí, en esa isla chiquitita.
Me vine hace ya casi 2 años, en mayo. Mayo próximo serían 2 años. Nuestros tiempos son más bien similares y por eso el acompañamiento entre la José y yo fue interesante, porque estábamos, ella un poquito antes, un poquito después, pero pasando como por las mismas etapas de ajuste. Eh, Obviamente me vine por un proyecto personal con mi pareja, con mi esposo de hace toda la vida, y porque queríamos no solo vivir una aventura nueva esta etapa de nuestras vidas, sino de verdad permitirnos extender nuestra historia personal hacia otra posibilidad, otro capítulo, otra experiencia. Y vaya que ha sido una experiencia. Entonces, ¿qué me trajo hasta acá? Me trajo el amor que sigo teniendo por mi esposo bello, precioso, y mi espíritu aventurero, mis ganas siempre de probar algo nuevo sin saber mucho a qué voy. Y bueno, aquí estamos, pues claramente las dos tenemos algo en común, que es que a pesar de que, tal como dice José, Francia es un poquito más parecido a Latinoamérica y Taiwán nada. Aunque si vieran un poquito las calles dirían, sí, parece un poco Latinoamérica, solo que es limpiecito. Todo muy, muy limpio, muy, muy organizado, pero me refiero a las construcciones y la arquitectura. De pronto por ahí hay lugares en los que uno se puede sentir como si estuviera en Latinoamérica sin ningún problema. Eh, pero yo creo que a las dos nos une la singularidad de estar en culturas que aunque se parezcan no son la de ese tercer continente, la de ese otro país en el que nacimos. Entonces, ¿cuál crees tú que ha sido el desafío más grande, José, de estar en Francia durante estos 2 añitos y tanto que ya llevas viviendo allá? O sea, el primer gran desafío es el idioma. Mm. Y esto lo Bueno, sí, hemos sí, compartido mucho un porque montón. ambas llegamos a nuestros países, a nuestros países, suena divertido eso, ¿no? Como que este es nuestro país, a Sí. nuestros países sin saber el idioma. Mm, Yo tenía una noción, yo tengo un hermano que vive acá hace muchos, muchos, muchos años, de hecho es francés. Entonces tengo una noción de oídos, ¿no? Como de haber escuchado por mucho tiempo, por 30 años, a otra persona hablar en francés y haber venido varias veces antes. Pero no es lo mismo que aprender el idioma, aprender la gramática, mm. hablar. Porque si bien estuve en clases, y cuando dije la palabra hablar, pone esa cara como, esto es imposible. Sí, Eh, Hablar a mí me empezó a fluir cuando empecé a trabajar en el idioma. mm, Antes no. Eh, de hecho, junto con mi pareja hablábamos en inglés, nos conocimos en inglés. ah, Entonces, nuestra lengua común era el inglés. Y ahora ya desde que yo empecé a trabajar hace, los tiempos se me enredan, como acá los años escolares empiezan en septiembre, como otro no es lo momento, mismo. sí, sí. Sí, pero ya hace 2 años, claro, eh, hicimos la transición al francés en nuestro idioma común para poder Mm. comunicarnos. Creo que ¿Y ese ha sido sientes un gran aquí, desafío, como a nivel, te voy a interrumpir porque dime, aquí, dime, por si bien supuesto. el inglés fue el idioma en el que ustedes pudieron comunicarse durante un tiempo y ahora están transitando o decidieron transitar hacia francés, igual tu lengua materna es el español. Entonces, ahí yo podría preguntarte así, sin entrar en muchas intimidades, cuando tú te comunicas con él, ¿de verdad sientes que puedes expresar todo lo que tú quieres expresar a nivel emocional siendo tu pareja en francés? Voy a responderlo con el inglés. Mm. Siento que si bien el inglés yo lo traía, siento que ahora me es más fácil expresarlo en francés que en inglés. Ah, mira, Sí, interesante. ¿Pero crees que por la creo que naturaleza del lenguaje? Porque francés sí, es... Ok. sí, porque hay una raíz más común, la latina con el español. Creo que hay mucho más de eso, bueno, y tanto de lenguaje corporal también. Sí. Y cuando ya
porque obviamente sostener una relación en como relaciones biculturales, esto podría ser otro Un capítulo, episodio, otro episodio. sí, Sí. otro episodio, porque no es fácil. No. O sea, uno tener conversaciones profundas de lo que uno siente o tener incluso discusiones en otro idioma, no es fácil como vivir eso, pero se aprende. Sí, se Se aprende. aprende. Yo diría hoy en día, fíjate, como colgándome un poquito de lo que tú estás mencionando, es que como el día a día para podernos comunicar en general con los taiwaneses, con los locales, es el inglés. Yo hoy en día siento que la mayoría de las veces termino hablando Spanglish o inglés con mi esposo en casa o en la calle. Vamos caminando y terminamos hablando un poco una mezcla de inglés con español. Y hay cosas que pasan como naturalmente las decimos en inglés y hay cosas que naturalmente las decimos en español. Entonces es muy loco porque siento que ahora no hay, a pesar de que para mí, por ejemplo, en la narrativa de la práctica de yoga, para mí todo es en español. Siento que mi cuerpo siente en español. ¿Tiene sentido eso? Es como que Totalmente, mi, totalmente. mi cuerpo todavía tiene una relación muchísimo más eh, profunda y mucho más valiosa, más rica internamente con el español. Pero como herramienta práctica del día a día, el inglés, como es el idioma que nos permite comunicarnos entre nosotros y con un tercero localmente, se está está convirtiendo en una especie de modo invasor, ¿no? Está cambiando la forma en la que nos comunicamos. Em, pero sí, yo, ¿cómo que se llama? Comparto contigo que lo desafiante de meterte o tratar de meterte en una cultura de verdad distinta a la tuya es si el idioma no es el mismo que tú traes, Mm, las cosas tienen otra realidad, tienen otros conceptos. Las personas piensan de una manera un poco distinta y llegar a entenderlo no solo depende de poder hablar su lengua, mm, es de lo que esa lengua tiene detrás como sentido, como, como significado personal. Porque los idiomas y los lenguajes particulares no son solo la palabra dicha, es lo que tiene detrás, ¿no? Entonces, yo siento que durante 2 años, yo estuve un primer año estudiando eh, mandarín y la verdad es que es un desafío gigantesco y en términos prácticos, por ahora, la verdad es que he decidido usar el inglés para armarme una estructura de vida primero y en la calle comunicarme con el poquísimo mandarín que tengo y por ahora va bien. Digo por ahora muchas veces para convencerme de que no quiero tirar la toalla. Em, pero ahí voy a una otra pregunta. Em, ¿Cómo encuentras las clases, si es que has podido tener clases o cuando tú las das o cuando vas y asistes a una clase, si has podido asistir en un lenguaje que no es tu idioma natural, ¿no? Tu idioma materno? ¿Tienes mm. alguna cosa que contar de eso, de la experiencia? Sí, muchísimo. Ya. Quiero, sí, no dejar inconcluso un tema, porque Ujú. no quiero que piensen que solo el idioma es el desafío de emigrar. Ah, no, no, para No, nada, no, no, pero no, no. tendremos Sí, mucho más como, que... sí, mucho más que compartir al respecto, porque que no lo dijimos antes tampoco, que ninguna de que las dos nos dedicamos en Chile a la práctica de yoga, que eso era lo que hacíamos, porque yo creo que es interesante porque al llegar acá, y eso lo compartiremos en otro momento probablemente, que acá, yo digo acá, acá, el acá de cada una, ¿no? Taiwán, París, Ujú. Taipei, París. Mm. Eh, ¿Cuál ha sido el desafío también a nivel laboral? Que eso ya es otro lugar. Mira, la verdad es que aquí las primeras prácticas que tuve, a las que pude participar como practicante, fueron en inglés. Mm. Eh, no era tan fácil porque eran en inglés francés, no eran puramente en inglés. Ok. Entonces al principio eso me costaba, como
el estar como yo sintiendo en español y escuchando una persona que me hablaba en dos idiomas, entonces yo me daba cuenta que finalmente ese gran beneficio que tiene la práctica de yoga para mí, como el poder como entregarme, soltar y disfrutar de este espacio, no era tanto. Porque hay que estar muy alerta para poder reconocer lo que el otro está diciendo, cómo lo está diciendo, Sí, derecha, sí, izquierda, sí, da, 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 da. Y me vi además mucho imitando al resto, como mirando al resto, algo que en general no hago tanto en español, pero aquí me vi haciéndolo. Porque si no, terminaba haciendo algo totalmente distinto. sí. Y aquí, como anécdota, me acuerdo de. Siempre que estoy en una situación de este tipo, me acuerdo de un gran amigo que es estadounidense, que vivió en Chile mucho tiempo y que fue a una práctica de yoga, y él le dijeron posición fetal y él entendió posición petal. Entonces él en su cabeza, como, ¿cómo será la posición petal? Como una flor, como, entonces como pensando cómo ponerse en la posición petal, y ahí ¿Cómo como me que dijo, vuelvo ya un no. pétalo? ¿Cómo me ¿Cómo vuelvo vuelvo un un pétalo? pétalo? Sí, exactamente. Entonces como que abrió los ojos y era como, ah, ya, está todo para acá, listo, se puso en posición fetal. Y es un Sí, poco eso también, lo que, no, lo que suele pasar, como que uno está ahí alerta de sí. qué están diciendo, cómo están diciendo que hay que hacer, qué es que no hay que hacer. Tuve la suerte de tener una práctica en español con una profe que conocí, con Inés, y que ahí me di cuenta la diferencia. Como de, realmente aquí ya no había nada que pensar, era solo escuchar y seguir y fluir con lo que estaba sucediendo. Sí. Ahora, desde el otro lado, como profe, yo en Chile daba muchas clases para infancia y he seguido haciendo eso acá. Y he dado clases en inglés y en español. Y he dado clases en inglés y en español al mismo tiempo. Esa ha sido grande una clase que me tocó que llegó dos familias que hablan inglés y el resto español y fue como, eh. Y mi francés, que era el idioma común de todos, no era en ese momento lo suficiente como para poder dar una clase en francés. Sí. Entonces la di en francés y en inglés. Y fue también un desafío grande, Ahí es grande. donde yo siento que agradecería que de verdad la tecnología me permitiera tener una especie de subtítulos automáticos, ¿no? Cuando yo estoy diciendo algo que me salieran unos subtítulos así en el pecho, a lo largo del pecho, que le dijeran al que está frente a mí qué es lo que estoy diciendo. Eh, Sería muy práctico. Muy. Yo creo que yo tenía la experiencia antes, yo también fui, para quienes no me conocen, yo fui profesora de yoga y sigo siéndolo, pero durante muchos años en Chile. Y mis procesos de formación siempre incluyeron un profesor en algún momento que hablara inglés o hablara francés o hablara una mezcla de indio con inglés. Entonces, tengo la sensación de que estoy más bien acostumbrada o adaptada a escuchar la instrucción en un idioma que no es el propio y hacer una traducción interna y sensorial propia, ¿no? Porque mucho tiempo fue así, mucho tiempo recibí clases de gente que no hablaba español claramente, eh, aunque también tenía profesores en español, obviamente, en Chile. Y después tuve la oportunidad de estar un par de veces en India y tomar clases y clases que eran muy intensas y muy dedicadas o muy profundas, pero de gente que era naturalmente india hablando inglés con mucho acento. Entonces, creo que esa barrera como de recibir la clase en un idioma que no era el mío y de a rato sí tener que mirar para el lado porque no sabes muy bien exactamente si estás pudiendo seguir la instrucción, es una barrera que ya había podido sobrepasar. Eso no fue tan difícil integrarme como alumna en un horario en el que hubiera alguien que hablara inglés acá. Entonces, las primeras clases que tomé acá en Taipei fueron con profesores indios, de hecho. Y fue como cómodo para mí, ¿no? Porque ya tenía la experiencia. La otra cosa es que, no sé si te pasa, José, pero también, como uno tiene años practicando, hay una cosa como natural que empieza a fluir cuando la secuencia empieza a darse. Cuando la Sí, sí, sí. secuencia del profesor se empieza como a desenrollar, ¿no? Yo tengo como que presiento un poco para dónde vamos, ¿no?
Entonces ya no es tan sorpresivo. A veces me pillan, ¿no? Pero ya no siento que sea tan ajeno o tan desconocido. Me imaginaba si alguien fuera completamente principiante, que nunca hubiera tomado una clase de yoga, tuviera que estar en esa situación, probablemente sería muy exigente cognitivamente, ¿no? Entonces, por lo Mm, tanto, no se podría relajar nada. En cuanto a dar clases, bueno, estoy en ese proceso de comenzar a dar clases. Recién he dado un par de clases en español a algunas mujeres acá que son también de la comunidad latinoamericana o hispanoamericana, y he dado una clase en inglés que fue una cosa así como salió de la nada y se formó en 3 o 4 días, y bueno, hay que darle y es como montarte en el aparato y hacerla, ¿no? Y sí, la sensación era como que me temblaban las piernas diciendo, ojalá pudiera darles lo que, ojalá ellos supieran cómo soy yo dando clase en español. todo Eh, el tiempo. sí, pero Es la sensación. sí, como que si yo pudiera decirte esto en español y me entendiera, no, sería tan bueno. Eh, pero al final yo creo que la práctica y la intención y como la experiencia que uno tiene dando clases se transparenta, porque lo percibí al final de la clase, la sensación de la energía de ellas, ¿no? Y de sus caritas y qué sé yo cuando terminó la clase y de la forma en que se comunicaron de vuelta en feedback para agradecer, es una demostración de que lo que tú, como lo comido y lo bailado no te lo quita nadie, ¿no? Igual uno tiene herramientas para comunicarse. Mm. Y esas herramientas para comunicar lo que tú quisieras que ellas puedan experimentar llenan el espacio. Y, y bueno, y además, al final siempre consideremos que en términos de lo que tiene que ver con yoga, nosotros somos solo canales de lo que la práctica hace en cada una de las personas a las que se lo entregamos. Entonces, no es nuestro. Nosotros lo que queremos es ser lo mejor, los mejores transmisores posibles, ¿no? Eh, Así que en el idioma que sea, es posible transmitir ese, ese espacio de silencio, ese camino hacia el reencuentro. Eh, Solo una nota más, yo creo que evité un poquito durante el principio hablar de que somos profesoras de yoga y que somos practicantes de yoga y que vamos a hacer alusión al yoga, porque creo que esto es universal. El migrar, el Totalmente. adaptarse, el pasar caos, complicaciones, el pasar eventos de la vida. eh, Seguimos, como se dice en el lenguaje yógico, seguimos encarnadas, ¿no? Somos todavía un cuerpo, vivimos en esta dimensión material y cambiamos de geografía, pero seguimos siendo seres sintientes. Entonces, mm, ¿qué crees tú que representa para ti ahora? Eh, Nuestro común es el mat, ¿no? Por eso llamamos el podcast Todos los caminos llevan al mat. Pero es un símbolo. ¿Qué crees tú que representa ese símbolo, el mat, la esterilla, hoy en día para ti? Voy a ir en la profunda con esta respuesta, Dale, dale, dale. porque es como volver a mí. Mm, Yo sé que, y esto lo entendí mucho más, yo no fui por 2 años a Chile. Después de 2 años regresé a Chile de visita, de vacaciones, y reconocer que efectivamente hay una María José en Chile y una María José acá, que es inevitable, ¿no? Es una María sí, José que acá tiene otra vida, habla otro idioma, se relaciona con otras personas, tiene otro tipo de trabajo. Punto. Es mm, otra María José. Como por que supuesto. hay un duelo de por medio y un duelo de por medio, obviamente. Pero el espacio del MAT es algo que lo tenía en Chile y que lo Mm, sigo teniendo acá, como un espacio ujú, común, ¿sí? Mis ujú, amigos no son los mismos allá y acá, mi trabajo no es el mismo, pero el MAT sigue siendo el mismo. Y de hecho ahora simbólicamente, que increíble que no me había dado cuenta de esto, en este viaje que hice ahora hace unos meses a Chile, me traje mi MAT. En el primer mm, viaje y tenía cierta cantidad de cosas por traer y no me traje mi mat. Y ahora tengo mi mat. Y es como, es algo mío. Entonces, realmente es como ese espacio de volver a mí, volver a encontrarme conmigo, volver a encontrar, a conectar conmigo, ¿sí? mm, Que es algo que muchas veces
perdemos o quizás perdemos temporalmente mientras migramos, porque estamos tratando de encontrarnos acá, ¿sí? Primero adaptarnos y después encontrarnos. Entonces, es este espacio en el que yo me encuentro, como, esta soy, ya. Está todo bien, María José, estás contigo, y ahora puedes salir al mundo, ¿sí? Mm. Así que sí, para mí el mate es eso, es volver a mí en este momento. Sí, yo creo que yo de hecho yo tengo un mat conmigo aquí que es un mat que me regaló mi hermana cuando me fui a despedir de ella antes de venirme a Taiwán. Y es bien interesante porque ese no es el mat con el que yo practiqué toda la vida, entonces es como simbólico. Es precisamente un mat que empezó a ser usado aquí. Eh, pero sigue siendo la práctica, sobre todo, más que la esterilla en la que practico, ¿no? Porque puedo practicar en un parque que agradezco un montón. Taipei como ciudad tiene montones de parques chiquitos, grandes, medianos, y la seguridad personal es muy buena. Entonces uno puede en cualquier momento simplemente tirar el bolso a un lado y ponerse a practicar y nadie te va a molestar en absoluto, ni tienes miedo de hacerlo, ¿no? Entonces, tengo mat o no tenga mat, en realidad es la práctica, el espacio en el que yo siento que esa expresión que es tan exasperante, que es cálmate, exhala y cálmate, ¿no? Cuando alguien te lo dice, uno no se calma. ¿Te pasa, no? Por Cuando alguien supuesto, te por dice, supuesto. cálmate, exhala, por favor, exhala y cálmate. Yo tengo la sensación de que cuando alguien te dice eso es cuando más se te calientan las ganas, ¿no? Es como que, ay, no quiero exhalar. Pero en la práctica conmigo misma es el momento en el que nadie me tiene que decir que exhale. Exhalo y creo silencio, exhalo y creo un vacío para llenarlo de nuevas experiencias con un tipo de tranquilidad que es difícil de describir si no lo has sentido. Pero si lo has sentido, sabes de lo que estoy hablando. Es esta sensación como del, ok, está todo bien, ya, esto también pasará, usando un cliché, pero esto también pasará. Entonces, la práctica para mí es el vacío y el silencio que me permite reiniciar constantemente el camino, detenerme, salirme un poquito del caos, mirar con perspectiva y seguir adelante. La práctica es el remanso. Para mí, mi práctica hoy en día es un remanso. Es un remanso que me energiza, porque es un remanso que yo puedo reconocer, es un remanso que se llama hogar, ¿no? Es como estar en casa. Eh, y mi cuerpo, uy, eso es un capítulo más. Mi cuerpo ha sufrido durante 2 años un campo electromagnético, porque yo siento que mi cuerpo es una brújula para mí, hacia dónde tengo que ir, cómo me tengo que mover. Pero este cambio de lugar ha sido como si fuera un pulso electromagnético contra esa brújula, ¿no? Entonces, mira que agradecer un montón tener la experiencia de poder sentarte contigo y practicar y resetearte y seguir adelante. Y quizás no voy para el norte, pero voy para algún lado. No, ya no estoy dando vueltas eh, en espiral, ¿no? Así que es una forma de reencontrarse, claro. Solo que, Totalmente. solo que tengo la sensación, quisiera saber si tú lo sientes igual, pero hoy en día, y creo que muchos de los que emigran están en esa misma situación de por vida, tú no estás en un solo mundo, tú habitas muchos mundos. Entonces, es como si reencontrarme a mí misma todavía no tengo claro a quién encuentro, ¿no? Eh, Porque sí, es muchos mundos a la vez. Es, imagínate, es mi mundo, yo tengo la experiencia esta es mi segunda migración. Entonces, ¿en qué mundo estoy? ¿Cuál es mi mundo? ¿Es mi mundo interno, solo con lo que me identifico hoy en día? ¿O es el mundo de la experiencia total de haber nacido en Venezuela y vivido hasta mis 20 y tantos y después haber convertido a esta persona en una adulta en Chile y lo que es hoy?
¿no? ¿Cuál es mi mundo? Eh, entonces, quisiera que eso quedara como ahí, como esta sensación de que quienes migramos estamos siempre entre mundos, ¿no? Ojalá no desde la nostalgia, porque es muy angustiante vivir en nostalgia, pero sí como si estuvieras permanentemente cruzando fronteras, ¿no? Internamente. Este, anécdota, ir caminando de pronto por una calle en Taipei, Taiwán, escuchando salsa en mis audífonos de Oscar de León, que es venezolano, ¿me entiendes? Pero con, con mi guarurito que me regalaron para la buena suerte en Perú cuando fui a dar clases y habiendo recién comido palta o cereza chilena. Es así, esos son los mundos de quienes migramos y esas cerezas chilenas que aquí son muy bien consideradas y les encantan me recuerdan un montón de cosas que me dicen que mi mundo está en Chile. Pero estoy escuchando música que hace que mi cuerpo se mueva, como cuando bailaba con mis tíos cuando tenía 4 años en Venezuela. Y al mismo tiempo sé y estoy consciente de que voy caminando por una calle en la República de China, en Taiwán. ¿Ok? Eh, no sé si te pasa a ti lo mismo, pero yo creo que es bonito poder compartir esto porque no quiere decir que estés perdido, quiere decir que por lo menos la práctica de todos estos años me entregó la posibilidad de juntar esos mundos y cuando practico en silencio, hacer un espacio para un mundo nuevo, que es muy personal. ¿Mm? Y que a propósito de este podcast, que decíamos que es bastante universal, que no tiene que ver solo con la práctica de yoga, esto es como lo que a nosotros nos ha entregado la práctica de yoga, ya también como agregar a lo que has dicho, Mm. que el mat para otra persona puede ser, no sé, ir a bailar salsa, por ejemplo, Por supuesto, ¿sí? no, Como que cada uno tiene, para nosotros los caminos nos llevan al mat, pero para otros pueden ser otras formas y que son totalmente válidas y necesarias, además. quisiera Pero decir sí, yo también tengo, que perdón, en el fondo el concepto del mat es ese lugar en el que sientas que eres tú y te vuelves a encontrar, como decía la José, o haces una especie como de licuadora de todos tus mundos y buscas uno propio en la práctica, ¿no? Entonces, quisiera que eso quede como claro, porque lo que vamos a compartir de ahora en más en el podcast tiene que ver con cosas un poquito más relacionadas con yoga, pero cómo las tiramos hacia la vida diaria, ¿ok? Y desde las anécdotas de la vida diaria y cómo lo solucionamos con las experiencias o las herramientas que aprendimos durante nuestra práctica. cómo lo llevamos a lo cotidiano y de manera simple, ¿sí? Para Ujú. que no suene esto como que vamos a empezar a hablar en sánscrito en cualquier momento. Bueno, quizás vamos a decir alguna cosa en sánscrito, pero la vamos a explicar, no vamos a dejar ideas así volando, como que quede eso también ahí claro. Sí, sí, señor. Entonces, eh, la invitación está dada. Ujú. Aquí tratamos de presentarnos un poquito, tratamos de más o menos darles unas pinceladas de quiénes somos y de abrir la puerta. Están muy invitados a también ustedes ser parte de, si hay algún tema que nos quieran preguntar y que podamos desarrollar, si hay alguna pregunta que quieran hacer y que podamos contestar, o si hay alguna experiencia que quieran compartir, bienvenida sea y la podemos poner dentro de nuestra conversación con mucho gusto. Sí. Así que muchísimas gracias a todos quienes nos vieron, nos escucharon y nos encontramos en un nuevo capítulo de Todos los caminos llevan al mar. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Chao.